Hola, en este video se realizará la lectura de 6 cuentos que se encuentran en la obra titulada Cuentos Ticos de Ricardo Fernández Guardia, la cual está en la lista de lecturas recomendadas por el Ministerio de Educación Pública para secundaria. Los cuentos que se leerán son El estreno, Un héroe, La política, Hidalguía, El ahorcado y El clavel. Se utilizará la edición publicada por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia en el 2017. El estreno. Al dar el reloj las 4, don Gregorio López, juez segundo civil de la provincia de San José, cerró de golpe el expediente que tenía en estudio y, haciendo retroceder el sillón de baqueta en que a diario descansaba su flaca humanidad durante las horas reglamentarias, se desperezó con fuerza estirando los brazos en cruz y apretando los puños a la vez que su boca se abría tamaña en un largo bostezo que le humedeció los ojos. Había llegado la hora de marcharse, hora bendita para escolares y oficinistas. Don Gregorio se puso de pie y acabó de estirarse empinándose como para despertar los músculos de las piernas, adormecidos por tan prolongada inmovilidad. Luego de 3 pasos hacia la puerta, donde colgaba de una percha su sombrero de majestuosa forma judicial, y se lo encasquetó hacia las orejas, según costumbre añeja, porque el juez pertenecía a la generación ya casi extinguida de los que llevan el sombrero echado atrás y a medio abotonar el chaleco. Armado de un paraguas inmenso, capaz de servir de albergue a una familia en caso de apuro, emprendió la marcha pasando por la secretaría del juzgado, contiguo a su despacho, donde se despidió del secretario y los escribientes con un afectuoso «hasta mañana». En el corredor tropezó con Juan Blas, el portero, que se desesperaba al ver que casi todos sus colegas habían cobrado ya su libertad, pero don Gregorio López era un cronómetro ginebrino, un hombre de conciencia escrupulosa que no transigía con escamoteos de tiempo ni de trabajo. Cuando iba a poner pie en la calle, oyó una voz familiar que desde el vestíbulo le preguntaba: «¿Qué hace Dios de esa vida, don Gregorio?». El juez se volvió para devolver el saludo de don Cirilo, magistrado de la Sala de Casación. Estrechándose las manos, los dos hombres de ley, y después de mutuas interrogaciones afectuosas sobre el estado de sus respectivas familias, siguieron juntos hasta la esquina del Palacio de Justicia, donde se detuvieron a conversar un rato. A poco se separaron con otro apretón de manos, partiendo don Cirilo en dirección del mercado, y el juez con mucha prisa hacia el Parque Central, porque amenazaba llover, y vivía lejos en la Plaza de la Soledad. Mas apenas habían dado algunos pasos cuando, volviéndose, de pronto llamó: «Don Cirilo, don Cirilo». El de Casación se detuvo en actitud expectante, pero don Gregorio, que avanzaba con aire visiblemente perplejo y contrariado, se paró de nuevo diciendo: «No es nada, don Cirilo, perdone usted que haya llamado. Quería consultarle una duda que tengo, pero no corre prisa, será otro día, porque ya el agua se nos viene encima». «Cuando usted quiera, siempre me tiene a sus órdenes», respondió el magistrado. El juez le dio las gracias y continuó su camino apresuradamente, porque el cielo se iba cerrando más y más. No solo llevaba a don Gregorio mucha prisa aquella tarde, sino también un humor endiablado. Al atravesar el Parque Central, desierto por la proximidad del aguacero, soltó 2 o 3 juramentos sordos y algunos retazos de los que iba rumiando. «Maldita mujer, qué afán de ponerme en ridículo». Y luego, más allá, cuando pasaba por el costado del Palacio Episcopal, exclamó parándose: «Yo no se lo digo a don Cirilo». Esta resolución violenta pareció calmarlo un poco, y como empezaba a caer algunos goterones que sonaban recio sobre los tejados vecinos, requirió el paraguas que llevaba debajo del brazo a la funerala y echó a andar con toda la velocidad que le permitían sus pobres piernas envejecidas en las butacas de 20 oficinas públicas, y una uña encarnada que era uno de los tormentos de su vida. Cuando llegó a su casa, todas las cataratas del cielo se precipitaron sobre la capital, circunstancia que atizó de nuevo el cólera, porque tenía tal horror a mojarse que las malas lenguas aseguraban que desde el bautismo no le había tocado el agua, y aunque es probable que en esto hubiera alguna exageración, es lo cierto que don Gregorio creía firmemente en la sabiduría del refrán de los abuelos, según el cual
más vale tierra en cuerpo que cuerpo en tierra. Y no se olvidaba de repetírselo a su hija Aurelia cada vez que él oía chapuzándose en el baño. Cuando estuvo cubierto, el juez comenzó por poner a secar en el corredor del patio su enorme paraguas, de cuya punta brotaba una fuente. Enseguida trocó sus botas mojadas por unas pantuflas de cañamazo y, extrañando no haber visto a su mujer ni a su hija en los trajines que habían necesitado de estas operaciones importantes, se fue a buscarlas donde solían coser. El cuarto estaba solo. Pocas, o mejor dicho, ningunas ganas tenía el juez de ver a su mujer en aquellos momentos, pues ella era la causante de su mal humor. Pero como la ausencia insólita de las señoras a la hora de su comida le causaba extrañeza, se dirigió a la cocina para indagar su paradero con las sirvientas. Allí supo por Ramona, una robusta moza de Curridabat, que suspendió sus tareas culinarias para informarle que doña Catalina y la niña Aurelia se habían ido de tiendas llevándose a la criada. Parecía natural que, una vez enterado de lo que deseaba saber, don Gregorio se retirase de la cocina. Sin embargo, es de suponer que él no lo pensaba así cuando permanecía plantado en el sitio mirando con manifiesta complacencia los fornidos encantos de la moza. Porque, como guapa, era guapa Ramona. Los ojos grandes y fogosos no carecían de malicia. El cabello tan abundante y de un negro azulado formaban dos hermosas trenzas. La boca era bonita, los dientes blancos y la piel morena muy tersa y luciente. Denotaba la sangre indígena de los antepasados. El juez admiraba el pecho firme y los brazos robustos que salían desnudos del escote del traje popular. Toda la vida le había gustado con delirio las mujeres gordas, o siquiera metiditas en carnes, y doña Catalina lo era, y mucho, cuando con ella se había casado. Pero andando el tiempo, el destino cruel y burlón había tomado cartas en el asunto en forma de dyspepsia, y la que antes era redonda y colorada como una manzana, se quedó luego flaca y amarilla, lo mismo que un fideo. Ramona, a quien los aires de San José habían despabilado mucho, leyó sin duda algún atrevido pensamiento en las pupilas brillantes del juez, porque se asestó una ojeada que hizo comprender a éste que se hallaba en mala postura y que su dignidad corría peligro. Sin esperar más, dio la vuelta. ¿Quiere usted que le sirva la comida?, le dijo la muchacha obsequiosa al verlo alejarse. Doña Catalina no podrá venir antes de que escampe. No, gracias, esperaré hasta que vuelvan las señoras. Don Gregorio se encaminó a la alcoba de su mujer, que también no era suya, y sacando una llave del fondo de un florero de porcelana, abrió con ella un armario de cedro amargo de proporciones monumentales. El juez desapareció por completo dentro de aquel venerable mueble de familia. Más pronto surgió de nuevo con una botella en mano y una copa en la otra. Después de echar una mirada escrutadora como para cerciorarse de que nadie lo veía, llenó la copa hasta los bordes y de un sorbo se la bebió. Con aquel acto, al parecer inocente, don Gregorio López, juez segundo civil de la provincia de San José, acababa de cometer un delito pecunado en el artículo 473 del Código Fiscal de 1885. El líquido contenido en la botella era aguardiente clandestino, de que un amigo suyo de Puriscal se encargaba de proveerlo con regularidad, porque se podía ser funcionario modelo, juez integuérrimo y hombre casto, y sin embargo no puede resistir el seductor aliciente de una copita de guaro de contrabando o de un puro chircagre. Ejemplo de esto era don Gregorio, que si bien había logrado defenderse contra la terrible tentación de las carnes robustas y apretadas, guardando la debida fidelidad a su flaquísima Catalina, nunca pudo vencer su tiránica afición al aguardiente, destilado a salto de mata. Menos fuerte que ella había sido su respeto profundo a la ley, la voz de su conciencia y hasta el temor que le inspiraba a su mujer, quien no perdió ocasión de afearle tan vergonzosa flaqueza. Todo lo más que pudo obtener la señora fue que le confiase la custodia del exquisito licor, para evitar así que con el abuso degenerase en vicio la inclinación irresistible de su esposo. Por lo que éste estaba sometido a ración, copita por la mañana, copita por la tarde, antes de las comidas, para hacer boca. Doña Catalina medía ella misma la pitanza, y a pesar de las protestas del interesado,
siempre encontraba el modo de escatimar alguna cosa. Aquella tarde, aprovechando traidoramente la ausencia de su mujer, el juez se había servido con la cuchara grande. Y no era esto lo peor, sino que, envalentonado por el buen éxito de su primera hazaña, meditaba ya una segunda más perversa, mientras volvían las cosas al armario. Nada menos que guardar silencio y darle una segunda tienda a la botella cuando regresara su mujer. Esta grata ilusión hizo que don Gregorio, que había llegado a casa en disposiciones muy hostiles, se calmara bastante, y como estaba resuelto a no comer mientras no volviesen las señoras, se fue a esperarlas a la sala, donde se instaló con toda comodidad en una mecedora, después de sacar un periódico de la gaveta de una mesa. Antes de ponerse a leer, inspeccionó la calle por la ventana. No pasaba un alma, y el agua seguía cayendo a chorros inundando las calles y patios. El juez desplegó entonces el periódico, único que penetraba en su casa, La Unión Católica. Porque don Gregorio López, hombre chapado a la antigua, que usaba botas de media caña, era un católico ferviente, aunque vergonzosamente. Durante mucho tiempo no se cuidó de disimular sus creencias ni sus prácticas, pero desde que comenzaron a soplar vientecillos liberales en el gobierno, y vio con estupefacción que salían a destierro el señor obispo y los padres jesuitas, juzgó llegado el momento de relegar su fe en las honduras del corazón, y en lo tocante a misas ya solo frecuentaba la de las 5 de la mañana, disimulando detrás de un confesionario. En apariencia, y para no andar contracorriente, aplaudía las grandes reformas legislativas de los hombres nuevos, pero a solas no cesaba de lamentarse en la corrupción de las costumbres y de los progresos que hacían el liberalismo y el decrecimiento. No tan solo en las clases ilustradas y particularmente en la juventud escolar, sino también entre los artesanos que ya no creían en Dios ni en el diablo. Preguntábase lleno de zozobra a dónde irían a parar la sociedad y el país cuando no existiera el freno tan necesario de la religión, sobre todo si continuaban avanzando las ideas, aunque esto no lo consideraba posible, porque de seguro la providencia acabaría por enojarse y poner las cosas en su punto. Al paso que vamos, se decía a menudo, tendremos aquí muy pronto otra revolución francesa, y así admiraba tanto en secreto a los paladines de la Unión Católica que no se mordían la lengua para decir 4 verdades como templos a esos liberalotes presumidos y hasta los mismos masones, secta que le infundía misterioso terror. Pero de aquí no pasaba su entusiasmo. Don Gregorio era la prudencia personificada y, en su larga vida de empleado público, había aprendido que combatir al gobierno es lo mismo que tirar coces al aguijón, razón por la cual no le confiaba sus íntimos pensamientos a nadie. Y como todos le veían siempre en tratos amistosos con hombres políticos y otras gentes no muy católicas, pasaba en general por progresista y de ideas abiertas, para no comprometer esa reputación que le era provechosa. El juez llevaba la diplomacia al extremo de no figurar en la lista de suscriptores del diario clerical, encargándose el cura de la Soledad, amigote suyo, de enviárselo todos los días como un monaguillo. Don Gregorio se enfrascó en un artículo del padre Virot contra los protestantes empeñados en conquistar almas con Biblias baratas y cánticos inarmónicos. El rodar de un coche que paró frente a la casa vino a sacarlo de su interesante lectura. Guardó el periódico y se fue a la ventana, llegando a tiempo para ver a la criada que saltaba del coche y penetraba corriendo en el zaguán de la casa. El juez se fue por su lado a buscar paraguas, dándoselo a la muchacha para que cubriera a sus amas. Bajaron las señoras con bastante dificultad, porque no querían mojarse las faldas ni descubrir más de lo estrictamente necesario, con recato tanto más digno de encomio, cuanto que nadie, a no ser el juez y el cochero, podrían verlas. Habíalas encerrado la lluvia en casa de la costurera, donde llegaron tarde. De paso, habían estado a visitar a varias amigas, en busca de figurines de moda. Y como se trataba de cosa tan importante, ¿cuál era el traje con que Aurelia, que acababa de cumplir los 17 años, haría su estreno en el próximo baile oficial que daba el gobierno con motivo del aniversario de la independencia? Importaba medirla muy bien antes de tomar una determinación. Por esto, y a pesar de que las señoras habían pasado todo el mediodía en idas y venidas, nada quedaba hecho en definitiva, aunque ya solo faltaba decidirse por uno de los 2 figurines que habían apartado, ambos muy bonitos, rosa el uno, blanco el otro. El juez,
a quien muy poco o nada preocupaba estos asuntos de trapos y perendengues, apuntó la conveniencia de comer. Al oír esto, Aurelia, que prometía ser una mujer de casa, se fue al comedor para ayudar a la criada a poner la mesa. Y doña Catalina, seguida de su marido, pasó a su aposento a dar a éste la copita bicotidiana. Impertérrimo se la tomó don Gregorio, sin que por el ánimo de la flaquísima señora, embargado como estaba por el traje de la niña, pasara la menor sospecha, que de no haber mediado esta circunstancia, fuera casi seguro que el impentinente aficionado a tragos prohibidos pasara uno muy amargo, porque doña Catalina era la malicia encarnada y perspicaz como ella sola, lo que no había contribuido poco a mantener al juez dentro de los límites de la más estricta fidelidad conyugal. Después de lavarse los platos de la sopa, la criada dispuso sobre la mesa el resto de la comida, la olla de carne y legumbres, un picadillo de guisantes, un pedazo de salomo frito y una fuente de arroz. Don Gregorio, que tenía buen diente, comía de todo en abundancia. Al revés su mujer, víctima de la desgana, que solo se mantenía de chayotes y uno que otro vaso de leche. La niña tampoco era de buen comer, mostrando preferencia por los picadillos, especialmente de plátano verde. Como su madre y su papá era bastante flacucha, de modo que la escasez de carnes parecía de regla en aquella familia. Pasado un rato de silencio, se habló de nuevo del traje de Aurelia, de otros que habían visto las señoras en casa de la costurera, y por último, girando siempre la conversación sobre las cosas del baile, vino a parar el grave asunto del pavo. La perspectiva de no hallar compañero para bailar es cosa que en todas partes acoquinaba a las mujeres, pero entre nosotros es verdadero terror, lo que les causa. Lo extraño es que comparen un rato tan desagradable a una comida de pavo, animal suculento por excelencia. La niña declaró que no iría al baile si no llevaba su programa lleno de antemano. Si es para comer pavo, decía, prefiero quedarme en la cama. Vaya, una bobada, respondió el juez. Estas muchachas del día tienen unas ideas muy raras. Tienes razón, Aurelia, interrumpió doña Catalina. No quiero que después digan por ahí que no se ha movido de una silla en toda la noche. Además, es muy triste estrenarse comiendo pavo. Pues lo que yo sostengo, volvió a decir el juez, es que no hay nada más ridículo que esa preocupación absurda que exige de las muchachas bailar toda la noche sin descanso, aunque estén muertas de fatiga o les aprieten un zapato. También me parece muy impropio que se adquiera compromisos para bailar con un mes de anticipación. Todo está muy bueno, repuso la señora, pero mientras no cambie la costumbre hay que hacer como los demás. Lo que yo encuentro vergonzoso es la conducta de los jóvenes, que solo van a los bailes a beber y a comer, y lo que es peor, a reírse de las pobres niñas que se mueren de congoja sentadas contra la pared. Es verdad, dijo el juez, en mis tiempos los jóvenes eran mejor educados. Doña Catalina se quedó un rato meditabunda, recordando sin duda los tiempos que acababa de evocar su marido. De pronto levantó la cabeza y le preguntó a éste, ¿has hablado con don Cirilo? Don Gregorio sintió que le volvió la cólera. Ya te he dicho que eso es imposible, contestó disipliente. ¿Imposible?, exclamó irritada la señora. No veo por qué lo sea. Don Cirilo te debe favores importantes. ¿Qué tiene de particular uno que nada le costará? Con razón decía mi padre que nunca servirías para nada. El juez se sintió palidecer de ira y estuvo a punto de dispararse contra su mujer, aún contra su difunto suegro, cuya memoria le era particularmente desagradable. La presencia de la niña le contuvo, y algo también la amarga experiencia que tenía de estos enlaces conyugales, en que siempre salía derrotado. Aurelia, respetuosa e ignorante del motivo de la querella, no se atrevía a mediar entre sus airados progenitores. Después de un silencio penoso, el juez añadió con más calma. Si solo se tratara de don Cirilo, que es mi amigo, no diría que no. Pero ya sabes que... Bueno, interrumpió doña Catalina, señalando a Aurelia con un guiño. El juez calló. Ninguno de los dos quería que la niña se impusiera del asunto, que no dejaba de ser peliagudo, como se verá. Doña Catalina, de origen muy modesto, pero que siempre había tenido grandes aspiraciones, soñaba con que Aurelia llegase a las alturas que no había podido escalar ella. Hija de don José Córdoba, maestro carpintero de la Puebla,
a pesar de que mediante su matrimonio con el licenciado don Gregorio López había subido no pocos peldaños de la escala social. Pero a la ambiciosa señora no se le ocultaba que no podría ir más allá, no siendo su marido rico, ni de familia distinguida ni talentoso. Tratándose de su hija, se imaginaba que la cosa sería mucho más fácil, porque Aurelia, colocada en mejores condiciones, no tropezaría con los mismos obstáculos que a ella le habían cerrado el paso. Y como la niña era graciosa y estaba bien educada, tenía esperanzas de que hiciera un buen casamiento. Con ese fin había venido preparando la señora el terreno con mucha paciencia y habilidad. Uno de los medios que creyó más acertados para lograr su objetivo fue poner a la niña en el colegio de Nuestra Señora de Sion, para que, al par de conocimientos brillantes y de modales distinguidos, fuese adquiriendo provechosas amistades para el futuro, aunque la verdad era que hasta la fecha los resultados no correspondían a los sacrificios que doña Catalina le había impuesto para tener a su hija en esta casa aristocrática durante 4 años. Las amiguitas, que tan afectuosas eran en el convento con Aurelia, se mostraban ahora cada vez más esquivas. Las preocupaciones sociales iban poco a poco levantando sus vallas entre la hija del juez y sus compañeras mejor nacidas o más acaudaladas. ¿Cuántas amistades mueren del mismo modo en los umbrales de las aulas? La perseverante mamá no desmaya, sin embargo, en su empeño, y a pesar de su genio poco tolerante, hacía esfuerzos para disimular el escozor que le causaba los desdenes prodigados a su hija. Pensaba, y con acierto, que más vale maña que fuerza. Ese mismo tenaz empeño había sido la causa de la disputa con don Gregorio. Muy preocupada por la primera aparición de su hija en un baile oficial, deseaba que Aurelia figurase entre las primeras, bailando con la flor y nata de los pollos. El asunto de la primera pieza, al que tanta importancia dan nuestras mujeres, se le presentaba a doña Catalina como el más difícil de todos los problemas que tenía que resolver en esa ocasión. Consideraba indispensable que la niña la bailase con alguno de muchas campanillas, para que su iniciación en la vida social fuera muy lúcida y sonada. Con este motivo, había repasado la lista de los jóvenes que pudieran servir para el caso, y después de profundas meditaciones sacó en limpio que en toda la ciudad de San José no había más que un caballero en cuya persona estuvieran reunidas las muchas condiciones necesarias, y este era el hijo mayor de don Cirilo Vargas, magistrado de la Sala de Casación. Ricardo Vargas era sin disputa uno de los jóvenes más distinguidos de la capital. Por su nacimiento pertenecía a las primeras familias del país, por su inteligencia y erudición a la aristocracia de talento. Muy joven aún, pues apenas tenía 26 años, pasaba ya por uno de los mejores abogados del foro costarricense. A estas prendas servían de marco una buena figura y modales elegantes y afanables. No era extraño, por lo tanto, que más de una linda muchacha Josefina se asomase a la ventana cuando pasaba, o le siguiera con insistente mirada en el Parque Central o en la Avenida de las Damas. Encontrada la persona, quedaba todavía por resolver el punto más delicado del problema. ¿Cómo hacer para que Ricardo Vargas, aristócrata a quien se disputaban las señoritas más encopetadas, bailara la primera pieza del próximo baile del 15 de septiembre con Aurelia López, niña pobre y cursi? Cavilando, doña Catalina acabó por recordar que en años pasados, en tiempos en que gobernaba el general Guardia, su marido había prestado un servicio de muchísima importancia a don Cirilo Vargas. Comprometido en una conspiración, hallábase preso, y en vísperas de salir a destierro, cuando su mujer, por consejo de una persona amiga, rogó a don Gregorio López, empleado a la sazón en la secretaría particular del presidente, que intercediera en favor de su marido. Don Gregorio pasaba por tener alguna influencia en el ánimo del gobernante. La tuviera o no, el resultado de su intervención fue eficaz, porque no solo recobró la libertad de don Cirilo, sino que del calabozo salió a ocupar un empleo público de importancia. Esta deuda de gratitud contraída por el magistrado, doña Catalina creía llegado el momento de cobrarla, y aprovechando una noche de intimidad del hecho conyugal, expuso sus proyectos al juez. Este los desaprobó rotundamente, alegando que la cosa era delicada y podía saberse, que aun cuando no dudaba de la buena voluntad de don Cirilo, era preciso contar también con el consentimiento del joven abogado.
Muchas otras razones hizo valer al juez para persuadir a su mujer de llevar adelante su propósito. Pero doña Catalina, acostumbrada a que se hiciera siempre su voluntad, oyó a su marido como quien oye llover, resolviendo aguardar a mejor ocasión. Pero desde aquella no pasó día sin que de una y otra parte surgieran palabras desagradables y pullas. Doña Catalina, aferrada en que sí, y don Gregorio en que no. Y así era como el baile del 15 de septiembre iba resultando manzana de discordia en aquel matrimonio. Acosado el juez no hallaba cómo salir del aprieto, en que lo ponía la obstinación de su mujer. Varias veces estuvo a punto de franquearse con el magistrado, pero al llegar el momento crítico se le atragantaba lo que tenía que decirle, y cada vez era peor la situación, porque a medida que se acercaba la fecha del baile crecían la importunidad y el mal humor de doña Catalina. Aurelia, que por lo general era muy tranquila, ya no tenía sosiego pensando en lo del pavo, y no podía explicarse la prohibición que le había hecho su mamá de que se comprometiese para la primera pieza. A ella le hubiera gustado bailarla con Pedro Cervantes, un pasante de abogado muy simpático, que la miraba mucho en el parque y se paraba en la esquina de la calle, pero su mamá le había cobrado ojerizas al muchacho y no desperdiciaba ocasión de ridiculizarlo diciendo que era un concho y llamándolo ñor Pedro. En cambio, don Gregorio tomaba su defensa poniéndole por las nubes como estudiante muy aprovechado y formal. Decía que el pobre no tenía la culpa de ser hijo de un campesino y que además no había en esto ninguna mengua. Al contrario, así era mayor su mérito, porque todo se lo debía a su propio esfuerzo. Pedro será muy pronto abogado, solía decir, y en Costa Rica los abogados sirven para todo, hasta para decir misa. Verdad es que a mí no me ha hecho rico la profesión, pero siempre me ha dado de comer. Acordaos de mí, ese muchacho llegará a ser ministro con don fulano y don Perencejo, y citaba nombres muy conocidos. Pero los argumentos sesudos de don Gregorio no convencían a la señora, que como buena advenediza era muy finchada con los pequeños. Un día, exasperado el juez por la insistencia de su mujer para que hablase con don Cirilo, exclamó agresivo: ¿por qué no vas a ver a doña Inés y le contás lo que quieres? Doña Inés era la mujer del magistrado. Háblale ya esa engreída, que se cree la hija del Padre Eterno, replicó muy enojada la señora. Yo veo que cada día estás más tonto. Y así era la verdad. No en lo tocante a la creciente tontera del juez, sino al engreimiento de la mujer de don Cirilo. Sin creerse positivamente engendrada por el creador del universo, doña Inés tenía la más alta idea de su alcurnia y grandes humos aristocráticos, como buena y legítima hija de la muy noble y leal ciudad de Cartago. Fuera de su parentela y de algunas otras familias cartaginesas, por supuesto, no existían para ella más que mestizos y campiranos, más o menos intrusos. A buen santo que a don Gregorio se le encomendase su mujer. Pues más al fin de la tenacidad inquebrantable de la señora que los escrúpulos de su marido, y en la tarde del 14 de septiembre, saliendo del Palacio de Justicia en compañía del magistrado, le despetó la cosa con muchas reticencias y preámbulos. Don Cirilo, sorprendido, acogió sin embargo muy bien la pretensión de su amigo, comprometiéndose que hablaría a su hijo enseguida y asegurándole que, como Ricardo no hubiese contraído un compromiso anterior, bailaría con Aurelia. En caso de no ser así, yo le mandaré a usted recado hoy mismo antes de las 7, añadió el magistrado. Don Gregorio volvió a su casa tan ufano de haber salido al fin del compromiso que no tuvo inconveniente en confesar que su mujer había hecho bien en insistir en su empeño. Y aquella misma noche, no habiendo recibido recado alguno de don Cirilo, reunida la familia en torno del chocolate y tocando a ánimas las campanas de la soledad, el juez anunció a su hija, muy sorprendida, que Ricardo Vargas bailaría con ella la primera pieza en el baile de la noche siguiente. Al clarear el día 15, las dianas y los cañonazos que anunciaban el glorioso aniversario de la independencia vinieron a interrumpir el profundo sueño de don Gregorio López, quien por primera vez lo disfrutaba tranquilo desde que se iniciaron los disturbios caseros. Doña Catalina tuvo, contra su costumbre, un despertar placentero, pues era mucha la alegría que le andaba por dentro. Solo Aurelia continuó durmiendo hasta las 7, por haberse desvelado gran parte de la noche pensando siempre en el pavo aterrador.
Todo aquel día se lo pasaron madre e hija en grandes preparativos para la noche. Don Gregorio se marchó a la calle de la Sabana, con un amigo a ver desfilar las tropas que volvían de la revista. Del baile solo le preocupaba una cosa, la cena. El juez contaba cada una de estas grandes festividades por otras tantas formidables indigestiones, pero los pavos trufados y otras gollerías reveladas antaño por el jovial Bordolés. Víctor Aubert, cuyas tradiciones luculescas se encargó de continuar el faustuso italiano Benedictis, podían más en él que el temor a las consecuencias de su intemperancia. Desde temprano de la noche comenzaron los 1000 trajines del vestir. Toda la casa andaba revuelta, los armarios abiertos, las ropas desparramadas sobre los muebles, y las puertas se abrían y cerraban sin cesar. «Dios me dé paciencia», exclamó doña Catalina, mientras iba de un cuarto a otro con un acerico de alfileres y un paquete de horquillas. «Ya me estoy volviendo loca, no encuentro nada de lo que busco en medio de este desorden». La señora se multiplicaba, daba órdenes a la criada, consejos a Aurelia, traía ella misma lo que hacía falta o reclamaba a una vecina complaciente y habilidosa que se había hecho cargo de peinar a la niña. Tendido sobre la cama, vaporoso y fresco, estaba el traje, objeto de tantos afanes y preocupaciones. Aurelia había elegido el blanco contra la opinión de su mamá, que hubiera preferido el rosa. El peinado tocaba a su fin, y la vecina parecía muy satisfecha de su obra laboriosamente ejecutada a fuerza de hierro, tacos y horquillas. Un tembeleque de mal gusto acabó por afear una cabecita que no carecía de fineza ni de gracia. Tocóle después el turno al blanco de perlas, con que la vecina y la mamá frotaron a conciencia el pecho y los brazos de la niña. En la cara se aplicó ella misma crema de pepinos y luego una buena capa de polvos de arroz con la borla. Embadurnada de este modo, con los párpados tiesos y las pestañas blancas, la pobrecita daba lástima, pero todas las presentes declararon que estaba preciosa. La criada y Ramona, que había dejado expresamente la cocina para admirar a su señorita, fueron las más entusiasmadas. Tranquila y satisfecha la mamá dejó a su hija en manos de la vecina y de la criada, y fue a engalanarse también, cosa que no requería mayores cuidados. Don Gregorio, listo hacía rato, se paseaba en el corredor, vestido con un frac antediluviano que le había hecho Rodríguez en tiempos del general Guardia. Para no faltar a la tradición, llovía a cántaros, y ya el juez empezaba a preguntarse con inquietud si vendría el coche que había encargado desde la víspera, cuando le llamaron para que viese a la niña. A don Gregorio le pareció que estaba demasiado blanca y poco vestida, pero hizo como que se extasiaba. Un rato después entró doña Paula, solterona hermana del juez, que no había temido descolgarse debajo del diluvio, desde lo alto de la cuesta de Moras, para tener la satisfacción de poner a su sobrina un collar con que iba a los bailes cuando era joven, y unos pendientes que le venían de su madre. Con estos añadidos, la pobre niña acabó de parecerse a una muñeca emperejilada con manos infantiles. Con atraso llegó el coche. Ayudadas por don Gregorio, que las cubría con su paraguas, tomaron del estribo las señoras, dejando un fuerte rastro de Corilopsis del Japón. Acababan de marcharse, cuando frente a la casa paró otro coche, que venía a galope, bajando de él apresurado don Cirilo Vargas, quien, al saber que ya no estaban, no pudo contener un terno y dio orden al cochero de ir a escape al Palacio Nacional. Pero, al arrancar los caballos con violencia, se rompió un tirante y hubo que remendarlo como se pudo. Sin duda, estaba escrito que doña Catalina no había de salirse por esta vez con la suya. Una serie de circunstancias ordinarias, aunque imposibles de prever, se habían combinado para dar al traste con los planes tan sutilmente forjados por la astuta señora. Así suele jugar la suerte con los más previsores mortales. Lo que había pasado era lo siguiente. Después de la penosa confidencia que le hizo el juez don Cirilo Vargas, supo al llegar a su casa por su hija Mercedes que Ricardo había partido a Cartago, de paso para Orosi, donde lo llevaba un negocio importante en que estaba interesado un cliente suyo, pero que debía volver con seguridad en la tarde del 15. Informóse entonces el magistrado de los compromisos que pudiera tener su hijo para el baile, y tuvo la satisfacción de saber que para la primera pieza no lo tenía, porque como buen picaflor no le gustaba dar preferencias a ninguno de sus cortejos en casos semejantes. Seguro de poder complacer a su amigo, don Cirilo no pensó más en el asunto, ni mandó recado a casa del juez.
Y aquí fue donde empezó a enredarse la madeja, porque Ricardo Vargas, deseando terminar de una vez el negocio que lo había llevado a Orosi, tuvo que prolongar allí su estada más de lo que había pensado. Y por mucha prisa que dio al caballo no pudo llegar a tiempo a Cartago para tomar el último tren. ¿Qué podía hacer en este caso? En realidad solo le quedaban dos caminos expeditos: seguir el viaje a caballo o quedarse a dormir en Cartago. Pero ambos eran desagradables, porque si renunciar al baile era duro, la perspectiva de 2 horas en un mal jameljo debajo del aguacero tampoco era muy halagüeña. El abogado optó por último, después de un momento de indecisión. Molido como estaba por el viaje de Orosi a Cartago, resolvió comer y descansar en esta ciudad un rato, no importándole llegar a San José un poco tarde, puesto que no tenía compromiso alguno para los comienzos del baile. Resuelta así la dificultad, fuese en busca de un amigo para que le acompañase a comer en la fonda, lo que hicieron con toda calma. En el momento de montar a caballo, le ocurrió que sería conveniente avisar lo sucedido a su casa, encargándose el amigo de enviar un telegrama. Y no fue sino a última hora, recordando de pronto la promesa que había hecho a don Gregorio, cuando el magistrado, inquieto por la ausencia de su hijo, preguntó por su paradero, y doña Inés le mostró el telegrama que había recibido de Cartago. Consternado don Cirilo por este contratiempo imprevisto, mandó a buscar a toda prisa un coche y corrió a escape a casa de su amigo, para enterarle de lo que pasaba y disculparse con él. Cuando Aurelia entró en el gran patio del Palacio Nacional, convertido para el caso y a costa de mucho dinero en inmenso salón de baile, se sintió muy turbada. Centenares de lámparas eléctricas irradiaban su luz clarísima sobre la multitud de asistentes, poniendo de manifiesto, con implacable descortesía, los artificios y afeites de las damas. Sobre la lona sembrada de lentejuelas que cubría el piso, se veían destacarse con vigor los trajes negros de los hombres, que circulaban afanados, programa y lápiz en mano, en solicitud de un vals o de una mazurca. En la primera fila de sillas del enjambre de las señoritas casaderas, vestidas de colores claros, en que dominaba el blanco, cuchicheando y riendo las afortunadas detrás del aleteo de los abanicos, pálidas de la congoja las presuntas víctimas del pavo. ¡Ah! ¡Cuán crueles los que van a bailes y no bailan! Si ellos supieran el bochorno de las infelices que se ven condenadas a quedarse en el asiento ante las miradas irónicas de sus amigas y extrañas, no vacilarían en correr al instante a poner fin a tan horrible tormento. La pobrecita Aurelia temblaba al pensar que solo tenía 4 nombres escritos en su programa. En aquel momento sentía muy de veras de haberse mantenido firme en su primitiva resolución de no venir al baile, a menos de hallarse bien precavida contra un posible chasco. ¿Por qué he venido, Dios mío? ¿Por qué he venido?, murmuraba con angustia, mientras la idea de que la observaban, de que todos sabían que iba a comer pavo, los oídos le zumbaban. Pero lo que más contribuía a aumentar su turbación eran las mironas de las galerías altas. Allí estaban emboscadas las mejores tijeras de San José y las lenguas viperinas más peligrosas. ¿Qué no estarían diciendo? Cada vez que un pollo se acercaba solícito a inscribirse en el programa de alguna de sus vecinas, le parecía que esto era una ofensa para ella. Pobrecita desdeñada. Tan excitados tenía los nervios que los marciales acordes del himno nacional, que estallaron de pronto anunciando la llegada del presidente, le hicieron dar un salto. Pocos minutos después comenzó el desfile. Y Ricardo Vargas no aparecía. Doña Catalina, sentada detrás de su hija, se desesperaba, revolviéndose y escudriñando con la vista los rincones del enorme salón, a la vez que don Gregorio, por encargo suyo, recorría minuciosamente todo el palacio. A la pobre Aurelita un color se le iba y otro le venía, y procuraba esconderse detrás del abanico cuando por el frente de ella pasaba una de sus antiguas compañeras de Sion, mirándola entre impertinente y compasiva, allí clavada en el asiento. Preludió la orquesta el rigor Dinor, y ya comenzaba a formarse los cuadros cuando llegó don Cirilo sin aliento, agitando el telegrama de Ricardo. La mujer del juez sintió que el edificio le caía encima, con que no solo no bailaría su hija con el caballero más elegante de San José, sino que iba a comer pavo desde la primera pieza. Dios santo, ¿qué hacer? En aquel momento de suprema angustia se les presentó a las atribuladas señoras una tabla de salvación, en forma de un joven de fisonomía suave y simpática. Era Pedro Cervantes, que con mucha cortedad venía a solicitar la honra de bailar con la señorita Aurelia.
La niña, loca de alegría, pidió con la mirada la venia de su mamá, y ésta, bajando la cabeza ante la fuerza del destino, asintió resignada. ¿Qué le parece a usted el baile, doña Catalina?, le preguntó un rato después una señora amiga suya. Francamente, no me parece gran cosa, contestó la interpelada. Después de una pausa, añadió, ya estos bailes de palacio no son lo que fueron. Usted recordará a los que daba don Tomás Guardia, aquellos sí que eran espléndidos. No se me olvida uno en que se bailaba en todo el palacio presidencial con circo orquestas, y todavía me parece estar viendo al general con su uniforme lleno de entorchados, cortejando a las señoras y sirviéndolas en persona. Créame usted, no habrá otro presidente como don Tomás. ¿Y dónde deja usted?, exclamó terciando en la conversación otra señora. Aquel baile que dio un ministro peruano, en que había una pila llena de agua florida. También fue muy hermoso, respondió doña Catalina. Digan lo que quieran, en aquellos tiempos se veían cosas muy buenas, y la sociedad no estaba tan corrompida como ahora. Porque da pena decirlo, pero ya no hay respeto por nada ni por nadie, y en las primeras familias es donde se ven los mayores escándalos. A las personas viejas nos tratan como trastos. Ya verán ustedes que en toda la noche no habrá quien nos lleve a tomar un vaso de agua. Por eso me gusta más que mi hija baile con muchachos modestos y honrados como Pedro Cervantes, para que no se vea expuesta a oír las cosas que acostumbran decir las señoritas, todos esos perdidos que no saben más que jugar, beber y engañar mujeres. Yo soy franca, prefiero que mi hija se quede para vestir imágenes antes de verla casada con algún vago de buena familia, de los que se pasan la vida en el club y en el gran café. Doña Catalina prosiguió un buen rato en ese diapasón, resollando por la profunda herida de amor propio que le causaba el desaire de Ricardo Vargas, porque ni por asomo creía que todo aquello fuese obra de la casualidad. Cuando cesaron de bailar, Aurelia y Pedro volvieron al sitio donde habían dejado a la ofendida señora. La cara del pasante reflejaba inmensa alegría, pues lo que le estaba sucediendo le parecía un sueño. La víspera del baile ignoraba aún si tendría la aventura de ver a su amada, aunque no fuera más que de lejos y bailando con otro, porque a pesar de la prodigalidad con que se distribuyen las invitaciones para los bailes de palacio, todavía no había podido obtener la suya, que al fin consiguió por medio de un condiscípulo bien relacionado. Y ahora no solo podría verla, admirarla de cerca, sino tomarla en sus brazos, bailar con ella, respirar embriagado el perfume de sus cabellos castaños. Parecía un sueño. Con auxilio de los amigos del pasante, pronto estuvo poblado de nombres el desierto programa de Aurelia, y al calor de tan repetidos y oportunos servicios, la mamá sentía que sus prevenciones contra el joven se iban desvaneciendo, a extremo de que cuando la niña le comunicó, balbuceante y temerosa, que Pedro solicitaba su venia para cenar con ella, se la concedió sin gran dificultad. Don Gregorio no volvía del asombro que le causaba el espectáculo de su hija bailando con Pedro Cervantes, en medio de la multitud de parejas que llenaba el salón. Por más suposiciones que hacía, no lograba encontrar una explicación plausible de aquel extraño suceso, dada la antipatía que el pasante inspiraba a doña Catalina. ¿Qué podía ser ello? ¿Un acto de insurrección de Aurelia? No, esto no era posible, porque la niña, tan sumisa, de carácter tan dulce, era incapaz de dar semejante campanada. Pero entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Y el juez, muy perplejo, se fue a donde estaba su mujer para que le diese la clave del enigma. En pocas palabras, lo puso esta al corriente de lo sucedido. Aquí está el telegrama que me ha traído ese viejo palanganas de don Cirilo, añadió dándole el papel azul. Don Gregorio se mostró apesarado por el contratiempo, pero creyó de su deber manifestar que estaba convencido de la lealtad y buena fe de los Vargas. No quiero que me hablen más de esos sinvergüenzas, exclamó la señora, recordando en aquel momento de ira el vocabulario de su papá, el maestro carpintero. Entretanto, Aurelia se sentía completamente dichosa, por efecto de las mismas circunstancias que hacían rabiar a doña Catalina. Fiel trasunto de su padre, modesta y seria, había sabido preservarse de la megalomanía de la señora, de modo que la ausencia de Ricardo Vargas solo la preocupó en los momentos en que estuvo amenazada de comer pavo, cambiando las disposiciones de su ánimo desde el instante en que Pedro Cervantes había llegado.
como Salvador Paladín a libertarla de su pesadilla. Ahora le parecía favorable y risueño todo lo que poco antes consideraba adverso y amenazador. Hasta las mironas de las galerías, ocupadas en despellejar a todo bicho viviente, se les figuraban buenas y caritativas señoras. Desde la primera pieza bailó 2 veces más con Pedro, que también era muy encogido y nada le decía. Pero después de la cena, sentados los dos en el salón del Congreso, detrás del retrato de don José Rafael de Gallegos, y enardecido el mancebo por el vino de champaña y los aromas femeniles que flotaban en la atmósfera, se atrevió a revelarle lo que ella sabía muy bien, que la amaba. La niña se ruborizó, a pesar de los polvos de arroz y del blanco de perlas, y después de oponer honrosa resistencia a la dulce porfía del enamorado pasante, murmuró con voz imperceptible un sí, bajando los ojos y en apariencia muy tranquila, pero dentro del pecho le saltaba el corazoncito como un pájaro salvaje que acababan de jaular. Año y medio después, don Gregorio López y doña Catalina participaban el próximo enlace de su hija Aurelia con el licenciado don Pedro Cervantes.